Ahora vamos con el problema 11. Vamos a digitarlo. Dice un objeto es lanzado desde la terraza de un edificio con una inclinación llegando al suelo en 6 segundos. Se sabe que la altura a la terraza es de 15 metros. Y que el objeto toca el suelo a 12 metros del edificio. Calcular A, la rapidez horizontal del objeto. Al B, la rapidez vertical inicial del lanzamiento. Al C, a ver, ángulo de inclinación sería así, ángulo de inclinación lanzamiento a la horizontal. Al D, rapidez inicial del lanzamiento. Literal E, rapidez resultante en el momento el objeto toca el suelo. Literal F, altura máxima que alcanza el objeto medida desde el suelo. Bueno, es, como ven ustedes, un texto voluminoso donde hay muchas preguntas.
Entonces vamos a tratar de resolver todo el problema. Hay que estar concentrados, mucha atención. Si tienen preguntas, por favor, no olviden de hacerlas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar los datos visibles en el texto. A ver, tenemos algunos datos, ¿verdad? Hay un tiempo. Ponemos tiempo. 6 segundos. Altura. Hay una altura del edificio. 15 metros. Bien, hay una distancia, llamémosle X, que es una distancia horizontal de 12 metros. Va a intervenir la gravedad, indudablemente, 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. Bueno, y hay una cantidad de preguntas que la vamos a ir viendo paso a paso. Pero esos son los datos. Muy bien. Veamos una figurita. Una figura. Bueno, suponemos que hay un edificio por ahí. Por acá está el suelo. Bueno, dejemos por ahí. Y hay un objeto que es lanzado desde la terraza, un ángulo de inclinación, o sea, no lo lanza verticalmente, alguien lo lanza hacia arriba. Entonces este cuerpo va a ir hacia arriba primero y luego va a caer. Va a caer en esta forma. ¿Sí? Entonces, están preguntando, en primer lugar, cuál es esta velocidad con la que fue lanzado. Y nos preguntan, por ejemplo, qué ángulo forma. Este ángulo no sabemos. Lo que nos dan es una altura. Nos dan esta altura. Esta altura sí nos dan la altura del edificio. Y también nos dan esta distancia donde cae el objeto. Esta distancia sí nos da.
Entonces tenemos por aquí la altura y por acá tenemos la distancia que hemos llamado X. Bueno, esa sería la figura, ¿verdad? Recuerde que esto acá es el suelo. El suelo. Todo esto es el suelo. Llegando muy atrasado, Zumba. Bueno, creo que se entiende la figura. Un edificio, desde la terraza se lanza un objeto en forma inclinada, avanza a llegar al suelo que está más abajo, a una distancia que nos dan de 12 metros, y la altura del edificio 15 metros. Bueno, está la figura ahí. Vamos a los cálculos. Vamos a ir en orden. A ver. En este caso, literal A. Esto sería rapidez horizontal. Es lo que vamos a calcular, ¿no? Rapidez horizontal. Bien, para la rapidez horizontal, pues tenemos que recordar fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Hay que dividir el espacio para el tiempo. Entonces tendríamos aquí 12 metros para el tiempo, 6 segundos. Entonces la rapidez horizontal, 12 para 6 sería a 2 metros por segundo. Esto sería la rapidez. Y hemos contestado la primera pregunta, que es sencillita, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que para el avance hacia adelante el cuerpo lo hace a esa rapidez, 2 metros por segundo. O sea, el valor de la velocidad es 2 metros por segundo. Bien, vamos al literal B. El literal B, la rapidez vertical inicial del lanzamiento. Ya, eso vamos a ponerlo en otra pizarra. A ver. Literal B. Rapidez inicial vertical. Inicial. Falta la I. A ver, para este caso, pues debemos recordar lo siguiente. Como estamos hablando de movimiento vertical, yo puedo decir que la variación de la altura, porque hay una variación de altura, ¿verdad? Al inicio hay una altura y al final hay otra. Entonces podrías decir rapidez inicial vertical por el tiempo menos un medio, porque el cuerpo va hacia arriba, ¿no?
un medio gravedad por tiempo cuadrado. La variación de altura significa altura final menos altura inicial. Y lo demás queda igual. Velocidad inicial vertical por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado. Y usted dirá, bueno, ¿y a dónde está esa altura final y altura inicial? En la figura, a ver, en esta figura, esta de aquí sería la altura inicial, que sería la altura del edificio. Y la altura final es cuando llega al suelo, que en este caso es 0, porque todo está medido respecto al suelo. Entonces, en esta figura podríamos decir que esta altura del edificio es la altura inicial. Y al final tendríamos una altura final, que en este caso pues vendría a ser 0. ¿Sí? La altura inicial podríamos ponerlo en los datos como H0, 15 metros. Y la altura final es 0, porque está ya en el suelo. Con esa explicación avanzamos. Entonces la altura final la puedo tachar porque esta de aquí es 0. Y solamente me queda menos altura inicial igual a la velocidad o rapidez inicial vertical por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado. Ahora bien, de aquí yo puedo trabajar como una ecuación donde el mínimo común denominador pues sería el 2. Entonces aquí quedaría menos 2 altura inicial igual a 2 velocidad o rapidez inicial vertical por el tiempo menos gravedad por tiempo cuadrado, ¿no? Y ya me queda sin denominador. De aquí voy a despejar 2 velocidad inicial vertical por tiempo. Ese lo aíslo, ese término. Y me quedaría que gravedad por tiempo cuadrado, que pasaría al primer miembro positivo, menos 2 altura inicial. Hasta ahí lo que estoy haciendo es un proceso de despeje utilizando matemáticas. Muy bien. Entonces, si despejo la rapidez inicial vertical, que es el motivo de literal B, me va a quedar despejado como una fracción, en donde el numerador sería gravedad por tiempo cuadrado menos 2 altura inicial dividido para 2 tiempos.
Ahora sí ya puedo reemplazar, una vez que ya tengo despejado. Rapidez inicial vertical es igual, a ver, raya de fracción, y me queda la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo cuadrado. El tiempo es 6 segundos elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por la altura del edificio, que es 15 metros, todo esto sobre 2 multiplicado por el tiempo, que es 6 segundos. Se puede simplificar aquí el segundo cuadrado con el segundo cuadrado que va a salir ahí, y me va a quedar que la rapidez inicial vertical es igual a 9,8 por 36 sería, ¿no? 9,8 por 36, 352,8 y estos saldrían metros, ¿verdad? Menos 2 por 15, 30 metros. Todo eso sobre 2 por 6 serían 12 segundos. 12 segundos. Entonces, hago la operación en el numerador, que es una resta, y me queda 352,8 menos 30, 322,8. Metros dividido para 12. Entonces, la velocidad inicial vertical hay que dividir 322,8 para 12. Me da 26,9 metros sobre segundos. Esta es la inicial, con la que arranca hacia arriba. Pero es vertical. Es la vertical. Bien. Ahí tengo entonces la rapidez inicial vertical. He cumplido con el literal B. Muy bien. Pregunta hasta el momento. Veamos el literal C. ¿Qué dice el literal C? Ángulo de inclinación en el lanzamiento respecto al horizontal. Ajá. Queremos saber cuál es la inclinación. Entonces vamos al literal C. Literal C. Ángulo de inclinación en el lanzamiento, ¿no? En el lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
tenemos lo siguiente, ¿verdad? Es como un planito. Entonces aquí tenemos el eje X y acá tengo el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes asimilen de forma gráfica? Es que aquí hay una velocidad horizontal y acá hay una velocidad vertical. Entonces, para que lo puedan ustedes visualizar, este es el punto cero, ¿no? Entonces, esta es velocidad horizontal, que es uniforme. O sea, desde el inicio hasta el final no varía. La que va a variar es la vertical. La que hemos calculado es la velocidad inicial vertical, o sea, al inicio. Entonces, si construye usted aquí un rectángulo o paralelogramo, recuerden que estos son como vectores, ¿verdad? Aquí tendríamos nosotros un vector inicial de lanzamiento. ¿Sí? Ese sería el vector inicial de lanzamiento. Este sería el BO. Y el ángulo que queremos determinar es este ángulo de aquí, que no nos dicen qué ángulo es el que se da al lanzamiento. Solo sabemos que se inclina. Ese ángulo no sabemos. Entonces, para eso utilizamos una fórmula trigonométrica, que nos dice que la tangente de ese ángulo es igual a la rapidez inicial vertical para la rapidez horizontal. O sea, tengo que relacionar esas dos rapideces o velocidades, ¿no? Y entonces tendríamos la vertical, que salió 26,9, metros sobre segundo. Todo esto sobre la horizontal, que salió 2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces escribimos aquí 2 metros por segundo. Como se nota, se puede eliminar por simplificación estos metros por segundo. Y hay que dividir tangente, quedaría tangente del ángulo θ igual a 13,45, ¿no? 13,45. De donde voy a encontrar el ángulo, o sea, despejar θ, y utilizo la inversa de la tangente o el arco tangente, que también se pronuncia, de 13,45. Y ahí utilizo la calculadora. Y entonces sería si tangente
de ese valor 1345 me sale aproximadamente 85 con dos decimales. 85,75 grados. ¿Ya? Y tengo ya la respuesta. Este sería el ángulo de inclinación que se da al objeto. Como se ve, pues no es un lanzamiento vertical, tiene una inclinación de 85,75 grados. Hasta ahí, pues, la parte del literal C. Preguntas. Utilizamos aquí, en este caso, la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo que se conoce como tangente. Eso en trigonometría. Vamos al literal D ahora. ¿Qué dice el literal D? La rapidez inicial del lanzamiento. Literal D, entonces. Rapidez inicial del lanzamiento. Muy bien. Esto es, mirando la figura anterior, lo que me están pidiendo es este vector de aquí. Ya no me piden ni la vertical ni la horizontal, que ya fue calculado. Me piden este vector. ¿Cuánto es este vector? El módulo de este vector, o la medida que se llama rapidez. Entonces, ¿cómo hacer? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, para eso, pues, coloco velocidad inicial igual, aquí sería raíz cuadrada de bx al cuadrado más velocidad inicial vertical también al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿no? Puede ser lo más rápido. También hay otros métodos. No solo es el método. Esa es la importancia que tiene la matemática, que a veces puede usted ir por otro método y encuentra el mismo valor. Entonces, al reemplazar, pues este sería 2 al cuadrado. Y el de acá salió ¿cuánto? 26,9, ¿no? 26,9 al cuadrado. Entonces tengo ahí los valores, ¿no? La unidad, pues, de medida es la misma. Como es velocidades, pues, recordamos que están en metros sobre segundo. Bien, haga las operaciones y debe salirle en forma aproximada 27 metros sobre segundo. Redondeando, ¿no? O sea, aproximadamente. Esto sería la respuesta a la rapidez inicial del lanzamiento. Bien, ¿esto correspondía a qué literal? Me olvidé de poner el literal. Ese era el literal D. Entonces aquí hay que poner el literal D. Ahí en orden, ¿no? Ya. Vamos al literal E.
literal E. Era el literal E. Vamos a ver en el problema. Rapidez resultante en el momento que el objeto toca el suelo. Muy bien. Entonces escribimos acá. Rapidez resultante en el momento que el objeto toca el suelo. Es lo que vamos a calcular ahorita. Bien, para eso pues yo necesito saber la velocidad vertical al final, ¿no? Entonces yo tengo es la inicial, pero la final no la tengo. Entonces aquí sería velocidad vertical, considerando esto final, ¿no? Esto vendría a ser igual a la rapidez inicial vertical menos la gravedad por tiempo, porque el cuerpo va hacia arriba, ¿verdad? Entonces tendríamos que la velocidad vertical al final es la rapidez inicial que calculamos en 26,9 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo por el tiempo que era 6 segundos, ¿no? Entonces se eliminan aquí los segundos y me va a quedar que la velocidad vertical es 26,9 metros sobre segundo menos, habría que multiplicar aquí 9,8 por 6. Entonces significa 58,8 metros sobre segundo. ¿Por qué sobre segundo? Porque esta gravedad era al cuadrado. Entonces aquí solo se elimina es un segundo, no todo. ¿Sí? Eso hay que tener presente, que la gravedad es sobre segundo cuadrado. Entonces aquí se simplifica, solo es un segundo. Ya, corregimos eso. Luego pues hacemos la operación de resta 26,9 menos 58,8 y me da menos 31,9. El signo menos significa que el cuerpo ya va para abajo, ¿no? El signo negativo es como en el plano cartesiano, va para abajo. Entonces no preocuparse mucho por el signo, porque eso indica que cambió de dirección, ¿no? Fue lanzado hacia arriba y ahora la velocidad corresponde a negativa porque va hacia abajo. Bueno, una vez que tengo ya la velocidad vertical, como me piden la velocidad resultante, BR, ¿no? Aplicamos ahora sí Pitágoras y sería BX al cuadrado más BY o velocidad vertical al cuadrado. Eso ya es la final, ¿no? Cuando toca el suelo. Ok, entonces una vez que ya tengo esos valores, los reemplazo
y obtengo la respuesta. Termino con esta parte. A ver. BR o VR, que es lo correcto, es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más el valor que salió negativo, que fue de 31,9. Al cuadrado. Esto está dentro de la raíz. ¿Sí? Dentro de la raíz. Y afuera, pues, la misma unidad de medida, que es metros sobre segundo. Haga las operaciones. Y tendría la respuesta de 31,96 metros sobre segundo, que sería la respuesta a este literal. Bueno, hasta ahí con el literal. Con el literal me parece que me falta otro literal. Claro, me falta el último, altura máxima que alcanza el objeto, medidas del suelo. Pero eso lo hacemos en la próxima clase, pues recuerde que este objeto ha sido un problema, digamos, combo, ¿no? Con muchas interrogantes. Nos falta la última, literal F. Entonces, quedamos por ahí con la respuesta de la velocidad o rapidez resultante, el momento que toca el suelo. Hasta ahí la clase de hoy.